Vamos a ver entonces hoy día parte de la capacitación que corresponde a evaluación 1, en donde vamos a ver la creación de una pregunta y también en este caso vamos a ver lo que después de generar algunas preguntas, ver la posibilidad de agruparlas en una evaluación, ¿ya? Ya. Entonces desde acá vamos a ir al módulo que dice evaluación. Y acá en evaluación, no sé si ustedes saben o si ya han ocupado este módulo, pero si les aparece de que su búsqueda no arrojó resultados, es porque desde acá esta va a ser la portada inicial de ustedes de sus evaluaciones, ¿ya? Aquí ustedes van a agrupar todas las evaluaciones que ustedes creen o que también puedan importar directamente desde el banco de evaluaciones. En ambas, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a partir creando algunas preguntas y después al último vamos a ver la parte del banco de evaluaciones, cómo ustedes pueden también intervenir frente a estas evaluaciones que ya se encuentran creadas, ¿ya? Desde acá entonces, para comenzar a crear primero nuestra evaluación, lo primero que tenemos que comenzar a realizar son preguntas, ¿ya? Entonces, para crear las preguntas, yo voy acá al icono que me aparece acá arriba que dice crear preguntas, pincho ahí. Y acá entonces me va a aparecer esta primera portada en donde nos aparece que tenemos que definir ciertos parámetros a la pregunta que nosotros vamos a realizar. Nos pregunta en este caso qué tipo de nivel es la que nosotros vamos a crear esta pregunta. Por ejemplo, yo la voy a seleccionar como para un segundo básico, ¿ya? Sector, dentro de lo que me aparece acá, voy a elegir, por ejemplo, matemática. Nombre, voy a elegir acá el nombre de la pregunta, que sería en este caso, por ejemplo, pregunta 1 o pregunta número 1, como ustedes le quieran colocar acá en el nombre. Ahora, frente a los tipos de pregunta que WebClass en este caso a ustedes les ofrece, ¿cuál es la que ustedes comúnmente utilizan? ¿La de selección múltiple, verdadero y falso, emparejamiento, respuesta corta o desarrollo? ¿Profesores? Sí. Ah, ya, abarcan todas, ya. Lo primero que vamos a ver en este caso, por ejemplo, vamos, vamos a ver en lo que es selección múltiple, ¿ya? La pregunta de selección múltiple en este caso demora un poquito más tiempo de lo normal en poder elaborar lo que corresponde a una pregunta, y esta equivale más o menos como a 6 pasos aproximadamente, ¿ya? De todos modos, todas no van a tener los mismos pasos. Si se fijan, verdadero y falso tiene dos pasos más. Emparejamiento nos aparece hasta el paso número 5. Respuesta corta hasta el paso 3. Y desarrollo en este caso es solamente un paso más, ¿ya? Entonces, vamos a elaborar la pregunta de selección múltiple. Seleccionamos el nivel, el sector, el nombre en este caso, que sería pregunta 1, y el tipo de pregunta. Entonces, ahora vamos a ir a lo que es el paso número 2. Acá en el paso número 2, este primer recuadro que nos aparece acá, acá nosotros tenemos que redactar lo que es nuestra pregunta, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo ahora voy a redactar una pregunta, en este caso si hay educadoras de párvulo también, como para que puedan integrar lo que son imágenes o cosas así. Perfectamente puedo colocar esto. De acuerdo a la imagen, ¿a qué figura geométrica, por ejemplo, corresponde? 2 puntos, ¿ya? Entonces yo acá perfectamente puedo abrir una ventana, seleccionar Google, y aquí, por ejemplo, figuras geométricas, por ejemplo, voy a colocar dibujo de círculo, por ejemplo, ¿ya? Entonces acá yo voy a abrir una imagen, y desde acá mismo voy a seleccionar esta imagen, la copio con el botón derecho del mouse, copiar imagen, y la pego acá en este recuadro con control V. ¿Ya? Entonces, de todos modos, si quiero ver cómo quedó añadida esta imagen, selecciono esta flechita que me aparece acá en la esquina inferior y la bajo en este caso para ver cómo me quedó esta imagen acá inserta dentro de esta misma redacción de la pregunta, en esta misma recuadro. Ahora, para quienes son también profesores de matemática, para alumnos que son más grandes, desde acá también hay una función que a lo mejor los puede ayudar bastante,
como por ejemplo esta función que dice insertar fórmula, y desde acá a ustedes les va a permitir insertar diferentes tipos de fórmulas que le presenta la plataforma, ¿ya? Yo la verdad no me manejo lo que es matemática, pero por ejemplo acá ustedes tienen diferentes tipos de funciones. Hasta octavo, ya, de todos modos si lo utilizan, está este apartado para que ustedes puedan ingresarlo, ya, porque de repente los profesores, el hecho de que no esté ahí, les complica de que no puedan insertar quizás fórmulas y cosas así. Así que por si acaso, si es que lo llegasen a utilizar, lo van a encontrar acá. Más abajo, estos dos recuadros, este primer recuadro que nos aparece acá corresponde a la retroalimentación general de la pregunta, y el recuadro de acá abajo es para que ustedes puedan realizar una corrección frente a esta pregunta de manera automática. Ojo, estos dos recuadros no es obligación que los completen, ¿ya? Esto es solamente opcional. Ahora, si ustedes como colegio deciden en que la retroalimentación y la corrección la van a realizar por parte de la evaluación, lo pueden dejar, obviamente, ¿ya? Pero si ustedes no lo quieren dejar, no es obligación que completen estos dos recuadros, ¿ya? Esta información la puede ver el alumno, la retroalimentación y la corrección, definiendo una cierta configuración, que eso se ve en evaluación 2 al momento de asignar a un alumno, por ejemplo, una prueba. Ahí entonces, de la medida de que si el alumno vaya respondiendo a la prueba, puede ir viendo ya sea la retroalimentación o la corrección que ustedes vayan dejando. Porque si ustedes no dejan información, esta información no se le va a generar al alumno para que la visualice después. Esto es lo que corresponde entonces al paso número 2, que tiene que ver netamente con la redacción de nuestra pregunta. Paso número 3 tiene que ver con una retroalimentación en base a la respuesta del alumno. El primer recuadro es para una retroalimentación por una respuesta correcta, el segundo recuadro para una respuesta parcialmente correcta y el tercer recuadro para una respuesta incorrecta. El paso número 3 es totalmente opcional también, ¿ya? Entonces, ahí ustedes, como les mencionaba, como colegio tienen que decidir lo que están haciendo la gran mayoría de los establecimientos en este caso, es que no están dejando la retroalimentación acá porque no se están asegurando de que los alumnos se den el tiempo también de leer esta retroalimentación. Entonces, están enfocando la retroalimentación en base a las mismas clases, ¿ya? De esa manera es como lo están realizando. Paso número 4, 5 y 6 corresponden a las alternativas. Paso 4, alternativa 1 es A, entonces acá nosotros, por ejemplo, podemos dejar triángulo. Aquí nosotros en este recuadro, en el primer recuadro, redactamos lo que es la alternativa. Como la alternativa 1, el sistema ya sabe que es la alternativa A, nosotros no tenemos que escribir en este caso de esta manera la alternativa. Ya solamente redactamos lo que corresponde a la alternativa, nada más que eso. Debajo de cada una de las alternativas nos da la opción para que también podamos dejar un comentario frente a esta alternativa. Entonces, si usted, este comentario también es totalmente opcional. ¿No? Será lo mismo, también va a estar el comentario. Paso 6, alternativa 3 es C. Y lo mismo. Entonces acá, por ejemplo, acá yo ya puedo dejar la alternativa que sería la correcta en comentario. Si yo quiero añadir una alternativa más, ¿aló? You are now unmuted. ¿Aló? ¿Me escuchan, profesores? Ah, ya. Sí, se dejó compartir la pantalla, efectivamente. Ahí estoy tratando de compartir la pantalla nuevamente. Todavía no me abre. Ahí sí. ¿La pueden visualizar la pantalla? Denme un momentito. Ya. Ahí sí. ¿Se puede visualizar mejor? Sí, perfecto. Lo que les comentaba, bueno, en el paso número 5 yo ya dejé la otra alternativa que yo le coloqué acá cuadrado. Debajo también va a estar en la opción para que ustedes le puedan dejar un comentario frente a esta misma alternativa. Y el paso 6, yo acá en el paso 6 añadí ya la alternativa correcta que sería círculo, ¿ya? Y lo mismo, acá va a estar el comentario.
Si ustedes quieren añadir una alternativa más, por ejemplo, está la posibilidad debajo del último paso, que en este caso sería el paso 6, debajo de comentario nos aparece este botón que dice añadir una alternativa más. Yo pincho ahí y voy acá al paso número 7, ¿ya? Pincho acá en el paso número 7 y acá, por ejemplo, dejo la otra alternativa, un rombo, ¿ya? Y abajo también me aparece comentar. Ahora, lo otro que tenemos que nosotros ahora accionar, ¿cuál va a ser la alternativa correcta? ¿Ya? Para que el sistema suma cuál es la correcta y después, como esta corrección automática por parte del sistema, tenemos de acá que venir. Entonces, ¿cómo nosotros lo definimos? Lo definimos de esta manera. Vamos acá, vamos a seleccionar la alternativa correcta, pinchamos primero el paso que corresponde a esta alternativa, que sería el paso C, alternativa 3 sería la C. Profesores, ¿me escuchan muy mal? ¿Se escucha muy cortado? You are now unmuted. Sí, a ver, voy a esperar a ver qué me dicen los profesores a través del chat. Ya, denme un momento. Ya, denme un momento. ¿Me escuchan mejor ahora? ¿Sí? ¿Se escucha mejor? Ya, voy a compartir nuevamente mi pantalla. Ahí estoy compartiendo nuevamente mi pantalla, profesores. Y entonces, ¿se escucha bien? ¿Sí? Claro, la profesora a lo mejor puede tener un problema con la configuración quizás del audio del computador de ella. Claro, puede ser por eso. Profesores, bueno, lo que les estaba comentando ahora último, que ya una vez que redactamos las alternativas del paso 4, 5, 6 y 7, nosotros ahora tenemos que seleccionar cuál va a ser la alternativa correcta para que cuando los alumnos empiecen en este caso, a responder esta prueba, el sistema ya sepa cuál va a ser la alternativa correcta y después esta corrección se realice de manera automática, ¿ya? Entonces, para eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cambiar en este caso lo que corresponde a la calificación. Si se fijan, todas las alternativas nos va a aparecer en este caso con esta calificación, con 0%. Esto viene así, ya por si acaso. Lo que nosotros tenemos que cambiar es la calificación 100% a la alternativa correcta, que sería la alternativa 3C, y a esta yo la cambio 100%. Al momento en que yo la cambio con 100%, ya significa en este caso de que la alternativa C sería la alternativa correcta, ¿ya? Y eso obviamente va a depender de acuerdo al paso número que nosotros redactamos la pregunta. Entonces, dejamos todas con la calificación 0, todas las alternativas incorrectas, y la correcta solamente la cambiamos a 100%. Una vez entonces que ya tenemos todo configurado, todos los pasos del 1 al 7, vamos a ir a donde dice guardar. Cuando nosotros guardamos la pregunta, nos va a aparecer este aviso de que si queremos agregarle atributos a la pregunta. Ustedes como colegio también tienen que decidir si quieren trabajar con estos atributos en la pregunta o no. Si ustedes colocan cancelar, la pregunta se les va a guardar, ya por si acaso. Así que para que no se preocupen que a lo mejor la vayan a perder, no van a perder su pregunta que acaban de elaborar. Pero de todos modos, yo les voy a enseñar, voy a apretar en este caso aceptar para enseñarles cómo se incorporan y se añaden estos atributos curriculares hacia su pregunta.
Una vez que presiono aceptar, me arroja automáticamente a donde nos aparece clasificar pregunta y nos va a aparecer como si estuviera vacío. Acá, ¿qué es lo que nosotros tenemos que presionar? Estas pestañas que nos van apareciendo acá arriba. La primera pestaña que yo voy a seleccionar desde acá va a ser de objetivos, voy a seleccionar los ejes de los objetivos y esto obviamente va a depender de la pregunta y del enfoque de la evaluación. Entonces voy a ir a geometría en este caso, ya que correspondía a figuras geométricas. Entonces, si se fijan, estos objetivos que me aparecen acá va a depender también del nivel que yo elegí en el paso número 1 y también de la asignatura correspondiente. De manera automática nosotros podemos ver reflejado ya cuáles son los objetivos de nivel 1 de priorización curricular, como el OA 15 y el OA 14 de nivel 2. ¿Ya? Entonces acá nosotros agregamos aquí, la verdad, todos los objetivos que ustedes consideren que son necesarios frente a esta evaluación. En habilidades lo mismo, yo aquí voy a seleccionar algunas habilidades al azar. Contenido mínimo obligatorio no lo tiene, taxonomía de Bloom, acá está incorporada también, aquí voy agregando. Todo lo que yo vaya agregando me va a aparecer acá al costado derecho y una vez que yo ya haya elegido todos estos atributos para mi pregunta, presiono acá abajo en donde dice guardar. Pincho acá en guardar y automáticamente me arroja al banco de preguntas, ¿ya? Aquí van a quedar alojadas todas las preguntas que yo vaya creando, ¿ya? Entonces, este banco de preguntas también se va a vincular y también se va a agrupar junto a las otras preguntas que han generado otros profesores del mismo establecimiento. ¿Ya? Nosotros de todos modos, ¿cómo podemos darnos cuenta de cuáles son las preguntas que otros profesores han realizado? Y en este caso es por los iconos. Estas preguntas, por ejemplo, las realizaron otros profesores y si se fijan, yo solamente tengo la opción, en este caso, presionar el ojito para ver de qué se trata la pregunta. Nada más que eso, ¿ya? Ahora, y también esta flechita de acá, por ejemplo, si hay una pregunta que un profesor acá a ustedes les gustó, esa flechita a ustedes les permite como apropiarse de esta pregunta para que después si quieren modificarla, la puedan modificar. ¿Ya? Y si la quieren agregar por parte de una evaluación de ustedes, también lo puedan hacer. A diferencia de las preguntas de otros profesores, ustedes no van a poder, por ejemplo, intervenir en preguntas de otros profesores. Esto sería la pregunta que nosotros creamos, así que en la medida que ustedes vayan creando las preguntas, siempre va a quedar acá de las primeras. Esta debería ser la pregunta que nosotros acabamos de crear, como les decía. Entonces, para asesorarnos, presionan el ojito, y aquí si se fijan, de acuerdo a la imagen, a qué figura geométrica corresponde. Entonces yo le coloqué círculo y se destaca cuál es la alternativa correcta, que esta fue la alternativa que yo la marqué en este caso con calificación 100%, para que se detectara el sistema que esta sería la alternativa correcta. Entonces está bien. Si yo considero que quiero cambiar quizás el orden de las alternativas o quisiera en este caso modificar la pregunta, tengo la opción desde acá. Aquí me aparece este lápiz para que yo pueda en este caso modificar lo que corresponde todos los pasos de la pregunta a modo general, tanto desde la redacción de la pregunta hasta las alternativas. Lo único que no puedo modificar acá es el tipo de pregunta, ¿ya? Pero lo demás queda todo tal cual. ¿La alternativa puede ser con dibujo? Sí, también. Yo no la hice con dibujo, pero si ustedes le quieren incorporar imágenes a las alternativas, no hay problema con eso. ¿Y ahí sale un icono, algo que me indique que puedo insertar? ¿No? Se puede insertar, usted puede buscar quizás una imagen como yo lo hice, que busco una imagen en Google, copié con el comando del mouse y ¿Ya? se pega en este caso con el comando del teclado que es control V. Ah, ya. Ya. ¿Ya? Alternativas, ya. Sí. Y después, recuerden, ante cualquier tipo de modificación, después guarden, ¿ya? Para que la información de toda la modificación que ustedes hayan realizado quede guardada. Ahora, esta cajita que nos aparece aquí corresponde en este caso a lo que son los atributos curriculares, así que si ustedes quieren cambiar algún atributo que ya le cargaron a la pregunta, lo pueden modificar desde acá. Ya es más que nada para eso. O si crearon una pregunta en donde no le agregaron atributos curriculares, los pueden también añadir en cualquier momento desde esta cajita. Y bueno, el basurero les permite en este caso eliminar la pregunta. Vamos a crear otra pregunta, profesores.
Voy acá entonces a crear preguntas. Voy nuevamente, tengo que llenar los mismos datos. Entonces, nivel, voy a seleccionar el mismo segundo básico. Sector, voy a seleccionar matemática, como ya veníamos trabajando. Y el nombre, le voy a colocar en este caso pregunta 2. Y ahora voy a seleccionar lo que es verdadero y falso. Presiono acá verdadero y falso. Voy acá al paso número 2. Y acá entonces en este recuadro a nosotros nos va a permitir redactar nuestra pregunta. Ahora, lo otro que me había olvidado mencionarles es que al momento en que nosotros creamos una pregunta, siempre va a estar este botón de agregar recursos, ¿ya? Este botón de agregar recursos, cuando yo lo presiono, me arroja, en este caso, al banco de recursos que tiene WebClass y con el filtro de segundo básico, que ese fue el filtro que yo realicé en el paso número 1, y de la asignatura de matemática. Entonces, estos van a ser todos los archivos directamente de recursos que está vinculado con la plataforma. De todos modos, si ustedes quieren asignarle un recurso propio de ustedes, pueden cargarlo desde acá arriba, donde dice subir recursos. Acá entonces le da la opción para que ustedes puedan cargar algún recurso desde su computador si es que fuese necesario añadirlo a la pregunta, por si acaso. ¿Ya? Acá entonces, en el texto de la pregunta como es de verdadero y falso, entonces voy a escribir lo siguiente. Las pirámides corresponde a la figura geométrica de cuadrado. Las pirámides corresponden a la figura geométrica de cuadrado. Eso solamente dejo. En el paso 3 yo tengo que definir si esto, que lo que yo redacté acá en el paso 2, es verdadero o es falso. Entonces acá, bueno, les va a dar los mismos pasos que los mismos recuadros de retroalimentación y de corrección. Como les decía de antes, estos dos recuadros ustedes los van a completar de acuerdo a lo que ustedes hayan coordinado a nivel de colegio. Y el paso número 3, entonces acá nosotros vamos a definir si lo que redactamos acá corresponde a verdadero o falso. Entonces, yo desde acá realizo la corrección para que el sistema asuma de que la respuesta, en este caso correcta, fuese falsa. ¿Ya? Entonces acá ustedes también van a tener una opción de colocar una retroalimentación por respuesta como verdadero, que sería incorrecta, y como una respuesta de falsa, que sería la correcta. ¿Ya? Entonces, yo en este caso, para que el sistema asuma que la respuesta que el alumno debería contestar como correcta sería falso. ¿Ya? Entonces, desde acá, pincho nuevamente en guardar. Esta parte, profesores, ¿se entendió? Por si acaso. ¿Profesores? You are now unmuted. ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Sí se entendió? Ya, Sí. perfecto. Acá entonces pincho en guardar. Lo mismo, me va a aparecer este aviso si quiero crearle atributos a la pregunta. Yo en este caso le voy a colocar cancelar. Entonces, me arroja nuevamente a lo que es el banco de preguntas. Aquí entonces está la pregunta que yo acabo de crear. Y acá en este ojito voy a ver cómo me quedó la pregunta. Las pirámides corresponden a la figura geométrica de cuadrado, verdadero o falso, y me aparece que la opción correcta que el alumno debería contestar como falso. ¿Ya? Entonces ahí ya tenemos dos preguntas creadas. Vamos por una tercera y última pregunta. Disculpa, esa no tiene como el otro que le pusiste 100%, ¿no? No, esta no. Nosotros al momento de que creamos en el paso número 3 de verdadero y falso, nosotros nos da la opción para que nosotros corrijamos de manera automática si esta respuesta va a ser verdadera o falsa. Ah, ya, ahí está el porcentaje incluido. Claro. Ya. Sí. Y ahora, por ejemplo, el crear pregunta, voy de nuevo. Voy a definir el nivel nuevamente, segundo básico, sector en este caso de matemática, y el nombre pregunta 3. ¿Ya? Y acá entonces, por ejemplo, vamos a tomar la opción de emparejamiento. Se van a habilitar bastantes pasos, ¿ya? Entonces desde acá voy a ir al paso número 2. Paso número 2, entonces redactamos lo que es la pregunta.
Entonces aquí podemos dejar, por ejemplo, reunir unir las siguientes figuras geométricas. ¿Ya? Entonces desde acá yo voy a ir a lo que es el paso número 3. Y acá entonces nosotros tenemos lo que es la columna A y la columna B. ¿Ya? En lo que corresponde entonces a la columna A, nosotros acá, por ejemplo, podemos dejar el sol. ¿Ya? Como solamente los nombres los podemos dejar para la columna A y el concepto para la columna B. Entonces yo acá, por ejemplo, puedo ir dibujo del sol. ¿Ya? Entonces aquí perfectamente para quienes sean, por ejemplo, educadoras de párvulo, tienen la posibilidad de poder copiar la imagen. Lo copian acá y la columna B lo pueden dejar en este caso como el texto como círculo. ¿Ya? O también ustedes tienen la posibilidad de dejar sol, nada más que eso, y dejar acá lo que corresponde al círculo. ¿Ya? Nada más que eso. Paso 4, por ejemplo, le podemos colocar montaña, y aquí le colocamos, por ejemplo, triángulo. ¿Ya? Y el paso 5, que corresponde ya como a otra alternativa frente a estos conceptos, que podemos dejar perfectamente, por ejemplo, a un televisor, entonces lo podemos dejar como rectángulo. Entonces son cosas que a lo mejor se me pueden ir ocurriendo. Si ustedes quieren añadir otro concepto más de lo que corresponde a cada uno de estas figuras con diferentes tipos de objetos a lo mejor, más abajo tenemos este botón que dice añadir una alternativa más, entonces ahí podemos habilitar otros conceptos y también de figuras geométricas, ¿ya? Entonces desde acá ustedes también tienen la posibilidad de poder incluir otro concepto más, ¿ya? Desde acá ustedes siempre van a tener como esta opción, ¿ya? Entonces tenemos en este caso, tenemos el sol, tenemos la montaña, tenemos lo que es en este caso el televisor y tenemos también en este caso lo que podría ser a lo mejor un volantín. You are now unmuted. Y la columna B, después pinchamos ahí donde dice guardar nuevamente y acá también nos aparece una vez más lo que corresponde el aviso, atributos adjunta y yo le voy a colocar cancelar. Sí. ¿Aló? ¿Me escuchan bien? Ya, denme un minutito porque lo voy a reportar porque esto ya corresponde a las salas directamente. You are now muted. You are now unmuted. ¿Me escuchan mejor? ¿Aló? ¿Se escucha mucho mejor? Ya, perfecto. Sí, avísenme al tiro, porque, bueno, yo acabo de reportar de todos modos nuevamente para que la revisen, porque no debería por qué suceder esto, porque ya no es un tema de internet. Profesores, ¿hasta dónde alcanzaron a escuchar aproximadamente como para tenerlo en cuenta? Alcanzaron a escuchar la última parte, ya, perfecto. Ya, perfecto. Claro, ahí aparece, esa era la última parte de lo que correspondía a lo que es los conceptos. Entonces, después yo pinché en guardar, me pregunta siempre el aviso cada vez que yo creo una pregunta si quiero agregarle atributos y yo coloqué cancelar, ¿ya? Entonces, estoy nuevamente en lo que es en el banco de preguntas y esta es la última pregunta que yo acabo de elaborar.
¿ya? Desde acá entonces yo veo, voy a ver cómo me quedó entonces elaborada esta pregunta. Entonces el alumno, nosotros decretamos cuál va a ser la opción correcta, ya eso es lo que nosotros escribimos. De ahí yo les voy a mostrar cómo el alumno en este caso de lo que corresponde a términos pareados lo va a visualizar, porque acá nosotros como profesores vamos a poder visualizar de cómo en este caso estaría elaborada esta pregunta, ya, cómo quedaría elaborada. Pero el alumno lo va a visualizar y lo va a visualizar de manera diferente, así que de ahí lo vamos a ver. Bueno. Ahora, una vez entonces que nosotros ya creamos las preguntas, suponiendo en este caso que ustedes hayan elaborado, no sé, unas 15 preguntas, ¿ya? Ustedes desde acá tienen esa opción de colocar, por ejemplo, 15 preguntas, 20 preguntas, las que ustedes deseen en este caso. Vamos a elaborar lo que es la evaluación, ya vamos a agrupar en este caso estas preguntas. Entonces, yo voy acá, pincho en donde dice evaluación, al costado izquierdo de la pantalla. Desde acá entonces, para agrupar estas preguntas, voy acá en donde dice crear evaluación. Pincho acá en crear evaluación. Acá entonces le coloco el nombre a la evaluación, por ejemplo, le voy a colocar evaluación de práctica, ¿ya? Nivel, lo ideal es que acá nosotros coloquemos el nivel de acuerdo a las preguntas que creamos, ¿ya? Entonces, selecciono en este caso segundo básico y la asignatura lo mismo, voy a seleccionar matemática porque las preguntas fueron enfocadas a esa asignatura. En tipo, nosotros acá tenemos que colocar como una descripción, es como para dejar una descripción de qué tipo de pregunta corresponde, nada más que eso. Si es global, tipo SIMSE, de unidad, de medición estándar, y está marcado entonces, yo lo voy a dejar como medición estándar. Una vez entonces que yo selecciono, acá abajo me aparece para que yo pueda dejar en este recuadro lo que son las instrucciones. Por ejemplo, le puedo dejar perfectamente. Lea atentamente antes de responder la prueba. Más abajo puedo colocar, por ejemplo, la prueba consta de 15 preguntas. O también puedo dejar, tiene 45 minutos para responder la prueba, ¿ya? Obviamente estas son ejemplos de instrucciones que a lo mejor ustedes podrían ir elaborando, podrían ir redactando, así que esto es como una parte de lo que podrían ustedes hacer. Una vez que redactan lo que corresponde ya a las instrucciones, bajan y abajo nos va a aparecer guardar y agregar preguntas. Desde acá yo pincho en guardar y agregar preguntas. Y acá entonces me arroja automáticamente lo que es el banco de preguntas. Y acá se realiza el filtro de acuerdo al nivel que yo seleccioné, que en este caso que yo elegí al momento de crear la evaluación, y también a la asignatura. Entonces me va a arrojar, se me arroja automáticamente este filtro. Desde acá entonces, estas son las preguntas que nosotros hemos elaborado, por eso nos aparece con todos estos iconos. Estas son preguntas de otros profesores que también han elaborado, ¿ya? Desde acá, entonces nosotros vamos a agregar, si se fijan, está esta pestaña de acá, que acá nos va a permitir ver cuántas preguntas tiene asignada esta evaluación. De todos modos, para asegurarnos que estas sean las preguntas que nosotros acabamos de crear, yo pincho encima de ella y puedo ver de qué se trata la pregunta. Pincho encima del ojito. Estas son preguntas de otros profesores, pero si a ustedes les gustó, por ejemplo, esta pregunta, la ven desde acá. Por ejemplo, yo veo esta pregunta y si me gustó, perfectamente en este caso lo que yo puedo hacer es agregarla, ¿ya? Entonces voy a agregar por ahora las preguntas que nosotros hemos creado, que por ejemplo va a ser esta, pinché en agregar y aquí me aparece preguntas agregadas, una, pincho otro agregar y aquí me aparece el aviso de que esta pregunta no tiene atributos, en este caso agregados, que si quiero agregarlos ahora, tengo la opción de aceptar o cancelar. Si no quiero agregarlos, en este caso no es obligación, aunque yo coloco cancelar, de igual manera si se fijan, se me agrega automáticamente, ¿ya? Entonces, desde acá también tengo la opción de poder agregar todas las preguntas finalmente que yo he creado, pero voy a dejar esta fuera para hacer de ahí un ejemplo con ella. Entonces, una vez que agregamos todas las preguntas, pinchamos en este botón que dice guardar. Pincho acá en guardar
y donde nos aparecía de que su búsqueda no da resultados, nos arroja automáticamente a la portada inicial de evaluación, en donde acá va a estar la evaluación de práctica que nosotros hemos creado recién, ¿ya? Hasta ahora, con respecto a la evaluación que creamos y el hecho de que hayamos incorporado preguntas, ¿tienen alguna duda, profesores? ¿Alguna consulta? You are now unmuted. ¿Dudas? ¿Consultas? Ah, ya, perfecto, entendido, perfecto. Ya. Desde acá, profesores, ¿por qué yo dejé una pregunta afuera? Porque a lo mejor les puede suceder en este caso de que al momento en que ustedes creen la evaluación, comiencen a agregar las preguntas, ocurra, chuta, se me quedó una pregunta afuera, ¿cómo la agrego? Entonces, para poder agregar estas preguntas que a lo mejor puede que les haya quedado fuera porque no se dio cuenta que cuando la agregó, ustedes presionan encima de lo que corresponde a esta evaluación, se les va a abrir de esta manera, ¿ya? Aquí ustedes ya van a ver las instrucciones que ustedes dejaron. De todos modos, estas instrucciones ustedes van a tener la opción de editarlas en cualquier momento, al igual que el nombre de la evaluación, ¿ya? Entonces, para que nosotros agreguemos estas preguntas que nos quedaron fuera por ABC motivo, nosotros vamos a ir acá a preguntas. Y si se fijan, me aparece un número 2 porque hay 2 preguntas asignadas a esta evaluación. Si nosotros queremos ver cómo nos va quedando esta evaluación, pinchamos en ver, y si nosotros queremos ver cómo el alumno va a visualizar la prueba, le colocamos, en este caso, sin respuestas correctas. Entonces acá lo primero que me aparece son los objetivos de aprendizaje, que son estos objetivos que yo seleccioné para lo que correspondía a la primera pregunta, que era de selección múltiple. Aquí están las instrucciones, y acá va a estar en este caso la pregunta número 1 y la pregunta número 2, de selección múltiple y de verdadero y falso. ¿Ya? Nos falta la otra pregunta que era de términos pareados. Entonces, esa es la que yo en estos momentos voy a agregar. Voy a volver, pincho nuevamente en este caso lo que corresponde a la evaluación de práctica, que es la evaluación que acabamos de crear, y voy a incorporar ahora esta pregunta. Preguntas 2, entonces, y desde acá voy a ver dónde está esta pregunta. Desde acá entonces voy a visualizarla y unir la siguiente figura geométrica. Efectivamente, esta es la pregunta que yo formulé, que fue la última. Desde acá entonces la agrego, ¿ya? Me pregunta nuevamente que si quiero agregarle atributos a la pregunta, yo en este le coloco cancelar, y de igual manera, si se fijan, me aumentó el número. De 2 ahora tengo 3 preguntas. Y esta es una pregunta que la realizó otro profesor. Si yo quiero ver de qué trata la pregunta, presiono. Entonces, en este caso, si se fijan, acá ya un profesor realizó, por ejemplo, esta pregunta de selecciona cuál de estas figuras geométricas corresponde a un círculo. Entonces, aquí ya nos aparece otra. Y si, por ejemplo, a ustedes les gustó esta pregunta, también la pueden agregar. Y ahí ya tendrían 4 preguntas agregadas. Y aquí después presionan en guardar. Entonces ya tendríamos 4 preguntas en nuestra evaluación. Voy acá a evaluación de práctica, nuevamente presiono porque esta es la evaluación que yo acabo de crear, pincho y voy acá arriba en donde nos aparece la lupita ver. Presiono ahí, voy a verla sin respuestas correctas. Entonces de esta manera es como el alumno lo va a poder visualizar. ¿Ya? Acá en el caso de lo que corresponde a términos pareados, yo la coloqué en orden para que ustedes, la columna A y la columna B, en este caso ustedes van a tener la opción de esta columna B al momento de crearla, de mezclarla. ¿Ya? Yo en este caso la realicé por orden solamente para que se entendiera. Pero por ejemplo, si ustedes quieren colocar como el número 4 acá arriba para despistar al alumno, lo pueden hacer, lo pueden mezclar por si acaso. Ya no es obligación que esté de esta manera. Acá, ¿qué hace el alumno? Solamente le coloca el número que corresponde, ya, a la figura que corresponde, nada más que eso. Acá abajo entonces está lo que corresponde la alternativa de selección múltiple que tomé como prestada en este caso de otro profesor que realizó esta pregunta. Entonces de esta manera es como nosotros podemos ver cómo el alumno va a visualizar la evaluación.
Aquí nos da imprimir, y esto también les sirve por si ustedes quieren imprimir esta evaluación en cualquier momento. Si se fijan, al momento de imprimir no nos van a aparecer, al alumno no le va a aparecer lo que corresponde a los atributos curriculares, sino que les va a aparecer lo justo y necesario, nada más que eso. ¿Ya? Y ahí va a estar las otras preguntas. Desde acá entonces, bueno, voy a volver. Y acá, como les mencionaba, presiono nuevamente en evaluación de práctica, y acá abajo, si se fijan, nos va a aparecer atributos por pregunta y nos aparece listado de preguntas. En atributos por pregunta, acá nosotros vamos a poder ver cuáles son los atributos que se han cargado a todas las preguntas, a modo general. Acá se van a mezclar todos, ¿ya? Y acá abajo, en listado de preguntas, acá nos van a aparecer todas las preguntas que nosotros hemos hecho en este caso a la prueba, ¿ya? Aquí nos van a aparecer las 4 preguntas que nosotros hemos agregado. Si hay una pregunta que por a veces motivo no corresponde, van a tener la opción de eliminarla desde acá. En este listado de preguntas, así está generada cada una de ellas, pero si ustedes quieren cambiar el orden, desde acá ustedes tienen que realizar el orden de manera manual. Lo pueden cambiar este orden en cualquier momento, por si acaso. Profesores, ¿dudas, consultas referente a lo que hemos visto hasta ahora? ¿No? ¿Ninguna? Perfecto. Vamos a ver entonces ahora la otra parte, en el caso de que ustedes quieran añadir o quieran utilizar una evaluación correspondiente al banco de evaluaciones, ¿ya? Desde acá entonces yo voy a donde dice banco de evaluaciones, presiono ahí. Y acá en el banco de evaluaciones, bueno, tenemos que realizar el filtro normal, y como ustedes ya manejan un poquito más la plataforma, saben de que tenemos primero que todo importar para poder en este caso utilizar ya sea las planificaciones o también en este caso las evaluaciones desde el banco. ¿Ya? Entonces, siguiendo la misma línea del segundo básico, por ejemplo, yo voy acá a segundo básico, voy a seleccionar también una prueba de matemática. Y desde acá entonces voy a elegir una, por ejemplo, voy a elegir una de semestral, esta que dice semestral 1. Y esta, por ejemplo, tiene solamente 7 preguntas. Ya, voy a verificar si hay otra. Número de cálculo, diagnóstica. Ya, esta, por ejemplo, que tiene 20 preguntas. La voy a importar. Una vez que yo importo esta evaluación, me arroja nuevamente a la portada de nuestras evaluaciones, en donde está la evaluación que creamos y ahora la evaluación que importamos desde el banco. Desde acá entonces yo pincho encima de esta evaluación. De todos modos, si quiero ver cómo en este caso el alumno lo va a ver, le coloco sin respuestas correctas, presiono la lupita por si acaso, voy a bajar, y aquí me van a aparecer las instrucciones, y aquí ya me aparecen las preguntas. Estas, por ejemplo, es de selección múltiple. ¿Ya? Ahí nosotros podemos ver, y de acá también tenemos la posibilidad de ver, en este caso, preguntas que también están mezcladas con lo que corresponde a términos pareados. Por ejemplo, si a ustedes les gustó esta evaluación y resulta de que quieren incorporar preguntas que ustedes hayan creado, lo pueden hacer, ¿ya? Voy acá entonces a preguntas. Acá en preguntas, bueno, se realiza de igual manera el mismo filtro que lo habíamos visto anteriormente, que en este caso sería de segundo básico y matemática. Aquí están las preguntas que nosotros creamos, ¿ya? Entonces yo las puedo incorporar en cualquier momento. De esta manera es como ustedes pueden jugar un poquito con las preguntas que vienen incorporadas ya desde el banco, y también las preguntas que ustedes han creado. Entonces pueden mezclar eso. Lo importante es que después que las agregan, que serían estas 3, que fueron estas 3 que nosotros creamos, después pinchan en guardar. Entonces esta evaluación ya no tiene 20 preguntas como tenía, sino que tenía ahora 23. Y aquí nos aparece, ¿ya? Ahora, si por ABC motivo, ustedes en este caso no les gustó, no hay algunas preguntas que a ustedes no les gusta, o no quieren que estén y quieren dejarla, por ejemplo, en 20 preguntas, van acá abajo en donde dice listado de preguntas,
Y desde acá entonces nosotros vamos a ver la lista completa de todas las preguntas que vienen incorporadas en esta evaluación. Si ustedes, por ejemplo, no recuerdan a qué pregunta correspondía cada una y quieren saber, van pinchando el nombre de cada una de estas preguntas. Entonces así ustedes pueden saber cuál es la pregunta que quieren eliminar si es que no la recuerdan. Y solamente pinchan acá al costado, les va a preguntar si están seguros que quieren eliminar la pregunta de la prueba y le colocamos aceptar. Entonces ahí ya me quedan 22 preguntas para la prueba. Entonces acá pincho, no, esta pregunta, ¿saben qué? No, no me gustó, listo, la elimino también. Y de esta manera es como yo las voy eliminando. Ahora, todas las preguntas que nosotros vamos agregando después de que ya esta prueba, como esta prueba ya viene del banco, viene toda lista, y las preguntas que yo voy agregando después me van a quedar al final. Por ende, estas 3 preguntas fueron las que yo creé, fueron las últimas que se incorporaron. Y de acá nosotros, como les decía, si ustedes quieren que estas preguntas no queden acá al final y las quieren mezclar entre medio de todas estas que nos aparecen acá, tienen solamente que cambiarle el número. ¿Ya? Por ejemplo, a esta le voy a colocar 21. De esta manera es como se realiza solamente la modificación, sino que solamente cambiándolo de manera manual. Aunque, de todos modos, en evaluación 2 se ve esta parte de que se realiza una configuración previa a la asignación de los alumnos, y ahí, en ese apartado específicamente, se les enseña también, porque hay un icono en que ustedes les va a permitir para que los alumnos no se copien, para que les aparezcan las preguntas de manera aleatoria, no les aparezca a todos de igual manera, ¿ya? Profesores, ¿tienen alguna duda con respecto a lo que vimos ahora de las preguntas directamente de las evaluaciones del banco de evaluación? De cómo ustedes pueden manejarlas, de cómo ustedes pueden ir viendo este tema directamente con estas preguntas e ir también añadiendo preguntas que ustedes crearon. ¿Cómo se debe realizar el tipo de calificación que tiene la evaluación? Porque los de Kinder tienen notas conceptuales, ¿o no? ¿Sí? Claro, para ello en este caso se tiene que configurar desde el perfil de manager la escala de notas. Hay una escala de notas, un manejador de notas. Desde ahí, una vez que configuren la escala de notas, tienen que ir a la configuración de hoja de notas y desde ahí seleccionar para que estas notas, en el caso de Kinder y Pre-Kinder, con las asignaturas correspondientes a ellos, se les vincule de esa manera las notas específicamente con esas notas conceptuales, ¿ya? Claro. Tomen en este caso lo que corresponde la capacitación de evaluación 2, porque ahí esa parte se les enseña a ver cómo van a manejar el tema de las notas conceptuales, ¿ya? Y también para que los profesores vean el tema de las asignaciones, porque es un proceso, es el proceso previo a la asignación, o sea, se realizan 2 pasos antes de esta configuración hacia la asignación, después se asigna al alumno y posterior a eso se les enseña a manejar la post-evaluación, o sea, lo que va a pasar en el momento en que los alumnos comiencen a responder las evaluaciones, todos los parámetros que ellos deben seguir en caso de cualquier cosa, ellos estén preparados para tratar de afrontarlo con sus alumnos. El puntaje de cada pregunta, por ejemplo, pregunta 1 tiene 1 punto, se puede escribir en la evaluación, lo pueden escribir si ustedes quieren al momento de elaborar la pregunta, en el paso número 2 de cada una de las preguntas, al redactarlo, ahí ustedes pueden dejar en este caso a qué puntuación tuvo, o tiene cada uno de las preguntas. Una vez que ellos responden, debajo de evaluación aparece lo que es el informe de aprendizaje. Entonces, por eso es importante de que tomen en este caso la otra capacitación de evaluación 2, porque ahí se les enseña a ver el desarrollo a modo general de cómo ustedes van a también a afrontar el tema de las correcciones que se van a realizar, porque la corrección se realiza de manera automática. Entonces, lo único que no se realiza una corrección automática es en las preguntas de desarrollo, porque en las preguntas de desarrollo no vamos a saber qué es lo que va a contestar el alumno, entonces nosotros no podemos corregir, hacer como una corrección previa a eso, ¿ya?
Así que, como les digo, es importante que consideren la capacitación de evaluación 2. Sí. ¿Alguna otra duda, profesores? ¿Dudas? ¿Consultas? Profesores, bueno, de todos modos, para que yo sé que ahora es bastante información la que les entregué, si quieren y pueden, traten de por último realizar, aunque sea una evaluación de 5 preguntas a modo de prueba, sino que es más que nada para que comiencen quizás a acostumbrarse un poquito más de lo que corresponde a elaborar las preguntas y todo eso. Ya es un proceso que al principio, al principio uno suele como claro, uno suele un poquito marearse con tanta información, pero finalmente es hay que tener un poco más de práctica de lo normal. Ahora, ¿quién va a ver la evaluación, profesores, para que trabajen tranquilos? Van a ser ustedes solamente, ¿ya? Los alumnos, si ustedes no lo asignan, por ejemplo, yo puedo haber seleccionado para el curso de segundo básico, pero no significa de que al momento en que yo haya seleccionado el segundo básico, automáticamente el alumno va a poder ver esto previo, no. Hay que hacer un proceso en el que hay que asignar a los alumnos y si ustedes todavía no manejan el tema de la asignación, no han asignado a los alumnos, nadie va a poder ver esto, ¿ya? Y ante cualquier cosa, como les digo, pueden editar, si no les gusta, no les gustó cómo quedó, aún así pueden eliminar las veces que ustedes quieran, no van a echar a perder nada, por si acaso, ¿ya? Así que no se preocupen, trabajen con tranquilidad con respecto a la plataforma porque, como les digo, en ese sentido es bastante segura, ¿ya? Sí, efectivamente, porque ahí se ven también, también es bastante información y se les enseña también bastantes cosas a los profesores referente previo a la asignación, previo a la configuración de esta asignación, que es importante que ellos tienen que manejar, ¿ya? Profesores, acá arriba, de todos modos, va a estar el número de teléfono del área de soporte por si ustedes están trabajando con el tema ya de la evaluación, al momento de crear una pregunta, se les olvidó algo, pueden llamar acá arriba al número de teléfono del área de soporte, trabajan de lunes a viernes desde las 8 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde y los días sábados están trabajando de las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, ya por si acaso, así que si necesitan si necesitan ayuda con respecto a que están elaborando lo que es una evaluación, llamen por teléfono, ¿ya? Si es necesario tomar una nueva capacitación de elaboración de preguntas y de la evaluación y todo eso, tómenla. También, si es necesario, háganla nuevamente, ¿ya? Y tienen el número de teléfono de WhatsApp de soporte en caso de... Sí, no, el WhatsApp de soporte de todos modos se los voy a dejar acá en el chat público que es el más 569-5612-9278, ¿ya? Ahí reciben el mensaje como tal de WhatsApp, reciben lo que es una llamada, perdón, la llamada no, un video o un audio. Las llamadas se realizan a través del número de teléfono que nos aparece acá arriba,